Bueno, vamos ahora a hablar de la tiroides, de patología tiroidea, tema que seguramente es el más extenso junto con la patología de la diabetes. Para empezar haré una pequeña introducción, pues, hablando de características fisiológicas de toda la patología tiroidea. Después ya nos meteremos en todo el tema de patología pura y dura, como son el bocio. Hablaremos también del hipo y del hipertiroidismo, hablaremos también un poquito de las tiroiditis y finalizaremos hablando del nódulo tiroideo y del carcinoma tiroideo. Pues bien, la tiroides se divide en dos tipos celulares. Por un lado tenemos las células parafoliculares y por otro lado tenemos las células foliculares. Las células parafoliculares producen calcitonina y estas células, bueno, la calcitonina que va a estar estimulada según los niveles de calcemia. Y estas células parafoliculares están implicadas en una patología que veremos al final de esta clase de tiroides, que es el carcinoma medular tiroideo. Por otro lado, tenemos las células foliculares que se encargan de la yodación de la tiroglobulina, es decir, van a formar grandes moléculas de hormonas tiroideas junto con la tiroglobulina, y cuando se necesiten esas hormonas tiroideas, esta gran sustancia se va a romper. Y una cosa muy importante que os tiene que quedar clara es que cuando se libera esta hormona tiroidea, se libera consigo también tiroglobulina, de tal manera que para saber que mi tiroides está produciendo esa hormona tiroidea, solo tengo que medir los niveles de tiroglobulina. Y esto es una cosa muy importante que vamos a ver después para el estudio de los hipertiroidismos y también para el estudio de ciertos cánceres tiroideos. Muy bien, de la yodación de la tiroglobulina se va a producir la T4, aproximadamente el 100% de la T4, y se va a producir la T3, y aquí sí, aproximadamente se produce el 20% de la T3. Nos tenemos que acordar que la T3, por su propio nombre lo indica, es 3 veces más potente que la T4. El 80% restante, de la T3 se produce de la conversión periférica de T4 a T3. Muy bien, pues estas sustancias, por una parte, vamos a tener una fracción libre, que una fracción libre es la que es metabólicamente activa, es decir, la que va a tener efecto metabólico. Y por otro lado vamos a tener una fracción unida a proteínas de transporte. ¿Qué proteínas de transporte? Por un lado tenemos la TBG, tenemos la prealbúmina y tenemos la albúmina. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos la fracción libre y por otro lado estas dos hormonas van a viajar unidas a la TBG y a la prealbúmina y a la albúmina. Muy bien, ¿cómo pedir un estudio tiroideo? Básicamente, el estudio tiroideo tendría que estar inicialmente formado por una TSH, y la TSH ya nos va a discriminar el tipo de hipo o de hipertiroidismo que pueda tener la persona. Entonces, según lo que tengamos, según lo que obtengamos, pediremos T4 libre o incluso T3 libre, ¿vale? Dependiendo de lo que sospechemos. ¿Por qué se suele pedir T4 libre? Pues básicamente por lo que hemos estado hablando. En la glándula tiroidea, el 100% de la T4 se produce ahí, se produce en la tiroides. ¿Qué mejor manera de valorar la funcionalidad de mi tiroides que pidiendo unos niveles de T4 libre?
Muy bien, ¿cómo vamos a interpretar un perfil tiroideo? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es, en endocrino tenemos patologías glandulares primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Patologías primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué se corresponde en endocrino cuando nosotros hablamos de una patología primaria? Es decir, un hipotiroidismo primario, en este caso, o un hipertiroidismo primario. Pues que el problema proviene de la glándula efectora, la glándula que va a producir la hormona final. Si es un hipotiroidismo primario, el problema va a estar en mi tiroides. Si es un hipertiroidismo primario, el problema va a estar en mi tiroides. Curiosamente, en la patología tiroidea, más del 95% de la patología se produce a nivel tiroideo, es decir, son problemas primarios, son problemas funcionales primarios. Son extremadamente rarísimos los casos de patología secundaria y terciaria. Cuando hablamos de hipotiroidismo o hipertiroidismo secundario y terciario, pues secundario, hablamos de hipotiroidismo o hipertiroidismo secundario cuando está afectada la hipófisis. Y hablamos de terciario cuando está afectado el hipotálamo, es el hipotálamo el que está causando el problema, que son los hipotiroidismos y los hipertiroidismos centrales. Entonces, como regla general, ¿vale? Para interpretar un perfil tiroideo, ¿vale? Como lo más frecuente va a ser la patología primaria, lo primero que vamos a ver es una TSH y después la T4 libre para poder clasificar ese tipo de hipo o de hipertiroidismo. Si una TSH es normal, hablamos de que el paciente es eutiroideo y no necesita más pruebas. Si la TSH está aumentada, significa que mi hipófisis está mandando señales a la tiroides de que trabaje, pero la tiroides no puede trabajar, significa que la tiroides está caput, está cao, no puede funcionar bien. Y esto es lo que se conoce como un hipotiroidismo primario. ¿Primario por qué? Porque está afectada la glándula efectora, la tiroides. ¿Cuál será el siguiente paso? Pedir una T4 libre. Si la T4 libre es normal, hablamos de un hipotiroidismo primario subclínico. Y si la T4 libre está baja, hablamos de un hipotiroidismo primario clínico. Sin embargo, si la TSH está baja, lo primero que hay que sospechar es que estemos ante un hipertiroidismo primario. Lo siguiente que tenemos que hacer es pedir una T4 libre. Si esta es normal, es un hipertiroidismo primario subclínico. Y si la T4 libre está aumentada, hablamos de un hipertiroidismo primario clínico. Ojo con lo que he dicho antes, ¿vale? Que aunque sean extremadamente raros, podemos encontrarnos con hipertiroidismos y hipotiroidismos secundarios y terciarios, y aquí ya cambiaría pues, el grado de TSH, ¿no? La TSH estaría disminuida si estuviéramos ante un hipotiroidismo secundario o terciario, mientras que la TSH estaría aumentada si estuviéramos hablando de un hipertiroidismo secundario o terciario, es decir, la TSH estaría muy alta y estimularía constantemente a la tiroides a funcionar. Y si yo tengo mi TSH bajita, porque no me funciona mi hipotálamo o mi hipófisis, y mi tiroides funciona perfectamente, no tendré estímulo para esa glándula tiroides y por eso se producirá el hipotiroidismo. Esto es un hipotiroidismo secundario o terciario. Ya os digo que son rarísimos. Muy bien, sabiendo un poquito pues, la teoría, una pregunta muy típica y muy simple que nos podrían hacer es ¿cuál de las siguientes nos dice es bioquímicamente un hipotiroidismo subclínico teniendo en cuenta pues, las características de normalidad? Hipotiroidismo subclínico, es decir, tenemos que tener una TSH aumentada y una T4 libre normal. Hipotiroidismo subclínico, pues vamos a ver. TSH entre 0,4 y 4. Pues esta no nos serviría y esta tampoco. Tiene que ser una de estas dos, entre la 2 o la 3. Vamos a ver, lo siguiente, T4 libre tiene que ser normal, entre 0,8 y 2. Pues entre 0,8 y 2, esta es la correcta. Esto es un hipotiroidismo subclínico. La tercera es un hipotiroidismo subclínico, ya que la segunda sería un hipotiroidismo primario clínico. Muy bien, dejamos un poquito de lado el tema, esta breve introducción, y ahora quería hacer una serie de aclaraciones sobre cómo está distribuido el temario de patología tiroidea. El temario de patología tiroidea es un poco un cajón desastre en el que se acumulan muchos problemas que además se pueden relacionar entre sí.
¿Qué problemas son estos? Pues fijaos, tenemos problemas de tamaño, se pueden juntar con problemas anatómicos y junto con problemas de funcionalidad, de alteraciones funcionales. Entonces, esto se diferencia mucho pues, de otros temarios. Pues no nos podemos imaginar nosotros el temario de cardiología que fuera todo un continuo que se llamara cosas del corazón y que estuviera mezclado la insuficiencia cardíaca con las arritmias, con las valvulopatías. No, en cardiología, por ejemplo, está todo bien definido. Sin embargo, aquí, en patología tiroidea, no. Aquí está todo mezclado. Cosas de la tiroides y ya os apañáis. Pues esto es lo que quería yo aclarar. Vamos, si tenemos en cuenta a qué nos enfrentamos, ¿vale? Después el estudio va a ser mucho más sencillo. Cada problema que vamos a ver, la base es una cosa en concreto. Tenemos problemas de tamaño. El tamaño de la tiroides puede ser normal o podemos tener una tiroides aumentada de tamaño, y esto es lo que se conoce como bocio. Bocio es un aumento de tamaño. ¿Cómo vamos a estudiar problemas de tamaño? Pruebas para estudiarla. Pues básicamente tenemos la ecografía. Vale, problemas anatómicos. Pues nos podemos encontrar con una tiroides normal o bien nos podemos encontrar con un nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es un problema puramente anatómico. Luego puede haber hipofuncionalidad o hiperfuncionalidad, porque hemos dicho que estos entes se pueden relacionar entre sí, podemos tener mezcla de cosas. Pero la base del nódulo tiroideo es un problema puramente anatómico, lo tenemos que entender como tal. ¿Y qué otra patología es un problema anatómico que siempre llama la atención? Las tiroiditis. Las tiroiditis son problemas puramente anatómicos. Y sí, estaréis pensando, pero se producen hipertiroidismos y luego hipotiroidismos. Y es lo que he dicho, ¿no? Estas entidades se entremezclan entre ellas. Podemos tener una tiroiditis con hipotiroidismo, un bocio con hipertiroidismo, ¿vale? Se mezclan entre sí. Porque una tiroiditis, yo digo que es un problema anatómico. Básicamente, yo me imagino la tiroides como una presa que contiene agua. En este caso, en lugar de contener agua, contiene hormona tiroidea. De tal manera que la presa que contiene hormona tiroidea se produce una agresión, una tiroiditis, una inflamación, una lesión de la tiroides. En este caso puede ser patología infecciosa o patología autoinmune. Algo inflama la tiroides y la rompe. Entonces, según el grado de destrucción de la presa, se romperá un poco, liberando un poco de hormona tiroidea sin llegar a producir un hipertiroidismo, o se producirá una gran rotura liberando grandes cantidades de hormona tiroidea preformada, porque es la que contiene la tiroides. Entonces, si se produce esto, se rompe la tiroides, se libera gran cantidad de hormona tiroidea, se produce un hipertiroidismo. Y ojo que ese hipertiroidismo, por la tiroiditis, va a ser un hipertiroidismo transitorio. ¿Por qué es un hipertiroidismo transitorio? Porque se libera hormona preformada. En cuanto se consuma esa hormona preformada, lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en un periodo de hipotiroidismo. Bueno, primero en un periodo de eutiroidismo y después en hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la tiroides estará rota, entonces no podrá fabricar más hormona tiroidea, y ese es el motivo por el cual se producen a veces hipertiroidismos, eutiroidismos, y se produce un hipotiroidismo transitorio hasta que se recupera de nuevo la tiroides, se vuelve a reconstruir la presa. Entonces, recordad, tiroiditis, problemas anatómicos. Pruebas para estudiar problemas anatómicos. Tenemos la ecografía y por otra parte tenemos la PAP. La PAP que es exclusiva del nódulo tiroideo. Después podemos tener problemas de función. Podemos tener una función normal o tener una función aumentada, es decir, un hipertiroidismo, o tener una función disminuida, es decir, tener un hipotiroidismo. Y aquí lo que tenemos para estudiarlo es el estudio de hormonas tiroideas, el estudio hormonal. Y nos tenemos que acordar de otra prueba diagnóstica que también nos raya mucho, que es la gammagrafía. La gammagrafía tiroidea es una prueba puramente funcional. Yo lo que busco es ver si la tiroides capta. Si la tiroides capta, significa que está produciendo hormona tiroidea, significa que hay patología a ese nivel, que es la tiroides la que está produciendo hormona tiroidea.
Pero diréis, pero a veces se ve la anatomía, sí, pero yo no, cuando yo pido la gammagrafía tiroidea, yo no estoy buscando ver la anatomía de la tiroides. Yo busco ver funcionalidad, es una prueba puramente funcional. Nos tenemos que acordar de un apunte muy especial, y es que en una ecografía nunca estaría indicada en el estudio de un hipotiroidismo. Vamos a entrar ya en patología hablando de una patología bastante frecuente que es el bocio simple. El bocio simple es, como hemos visto, el bocio es un aumento del tamaño de la tiroides. Además, tiene que existir una función tiroidea normal, es decir, que el paciente tiene que estar eutiroideo y además la autoinmunidad tiroidea también tiene que ser normal, tiene que ser una autoinmunidad negativa. Causas que producen un bocio simple, pues tenemos que acordarnos del déficit de yodo, y esta típicamente produce el bocio endémico. Nos tenemos que acordar de alimentos que son bociógenos, como son las coles, como son las berzas, etcétera, y nos tenemos que acordar de algunos fármacos. ¿Qué fármacos me tengo que acordar? Me acordaré del litio, la miodarona, entre otros. Clínica, pues nos tenemos que acordar que la mayoría están asintomáticos. Y si tienen síntomas, estos síntomas son compresivos. Es decir, van a tener disnea, pueden tener ronquidos, estridor, síndrome de apnea del sueño, y un signo típico es el signo de Pemberton. Signo de Pemberton, que es que tú le pides al paciente que levante los brazos, el bocio comprime los troncos supraórticos, y entonces se produce un stop brusco del riego sanguíneo, se puede producir un síncope, se pueden dormir los brazos, entre otras cosas. Signo de Pemberton. ¿Qué estudio necesitamos para valorar un bocio simple? Pues necesitamos exploración física, tenemos que pedir una ecografía para comprobar que realmente esa tiroides está aumentada de tamaño, tenemos que pedir un estudio hormonal y tenemos que pedir una autoinmunidad tiroidea. Es decir, tenemos que demostrar que todo esto es normal, ¿Qué tratamiento? En la mayoría no tenemos que hacer nada porque son asintomáticos, y si tiene síntomas le propondremos cirugía. Si tiene síntomas compresivos le propondremos cirugía. Yo me acuerdo de todo lo del bocio simple con una regla mnemotécnica, y es: el bocio simple simplemente es bocio, es decir, es aumento del tamaño de la glándula, y el resto de cosas son normales. ¿Vale? Pruebas funcionales completamente normales, incluido, no tiene que haber un hipotiroidismo o un hipertiroidismo subclínico, ¿vale? Tiene que ser una tiroides eutiroidea y la autoinmunidad normal. El bocio simple simplemente es bocio, es aumento del tamaño de la glándula. Vale, pasamos ahora a la patología del hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué enunciado referente al tratamiento sustitutivo con levotiroxina en un paciente con hipotiroidismo es correcto? Primera, se determinará la función tiroidea a las 48 horas de su inicio para valorar la eficacia. Pues esto es completamente falso, ¿vale? Necesitamos semanas para ver que la función tiroidea se ha solucionado con el tratamiento con levotiroxina. En los pacientes ancianos y con el fin de mejorar la sintomatología de manera rápida, se inicia tratamiento con levotiroxina a dosis de 150 y 200 microgramos al día. Lo vamos a ver en breve, esto es completamente falso, porque no tenemos que administrar grandes cantidades desde un inicio en pacientes ancianos o cardiópatas, porque tenemos la posibilidad de descompensarlos y ponerlos todavía peor, de enfermarlos. En el embarazo los requerimientos de hormona tiroidea suele aumentar en unos 50 microgramos al día
sobre la dosis previa. Esto es completamente cierto. Las necesidades de hormona tiroidea en el embarazo se multiplican y por lo tanto yo tengo que que aumentar la dosis en el paciente con hipotiroidismo y embarazo. Debe tomarse la medicación en medio de las comidas. Mentira, se absorbe mal con las comidas, se tiene que dar al menos media hora antes del desayuno. Media hora antes se tiene que dar en ayunas, por lo tanto, para una buena absorción de la levotiroxina. Vale, otra pregunta. Con respecto al hipertiroidismo, no es cierto, es decir, es falso. La causa más frecuente es la hiperestimulación tiroidea por autoanticuerpos TSI. Esto es completamente cierto y esto es lo que se conoce como enfermedad de Graves-Basedow. Lo vamos a ver en breve. No solamente se produce por anticuerpos TSI, ¿vale? Es cierto que lo más frecuente es que sea por anticuerpos TSI positivos, pero en algunas ocasiones se produce por TSI negativos, con TSI negativos, perdón. Con el aumento de edad aumenta la prevalencia de nódulos tiroideos y de bocio multinodular tóxico. Esto también es completamente cierto. Sabemos que con la edad aumentan las posibilidades de tumoraciones de cualquier tipo, tanto benignas como malignas. La oftalmopatía de Graves mejora con la normalización del hipertiroidismo. Esta es completamente falsa. Esta es la falsa. No es lo mismo, lo vamos a ver en breve, pero no es lo mismo oftalmopatía tiroidea que oftalmopatía de Graves. La oftalmopatía tiroidea, lo vamos a ver en breve, se debe a un aumento del tono adrenérgico que produce el hipertiroidismo, mientras que la oftalmopatía de Graves es una entidad propia de la enfermedad de Graves-Basedow, en la cual se va a producir un acúmulo de células inflamatorias a nivel de la musculatura retroocular y eso va a llevar a un exoftalmos unio-bilateral. Y una de las características es que tiene un curso independiente al hipertiroidismo, es decir, que yo por mucho que mejore el hipertiroidismo en una enfermedad de Graves, si no le trato la oftalmopatía de Graves, esta va a cursar de una manera independiente, ¿de acuerdo? Y la última, la cuarta, tiene que ser cierta. El mejor método de diagnóstico del hipertiroidismo es la supresión de las TSH, es decir, una TSH bajita. Esto es completamente cierto, lo hemos visto al principio de la charla de tiroides. Muy bien, pues lo que os he dicho, cuando dos cosas se parecen, yo las enfrento en una tabla de diagnóstico diferencial y esto es lo que os he querido hacer aquí para resumir el hipotiroidismo versus el hipertiroidismo. La causa más frecuente a nivel mundial del hipotiroidismo es el déficit de yodo y en países desarrollados suele ser autoinmune, ya sea idiopática o la enfermedad de Hashimoto. La clínica es muy deducible, todas la conocemos, personas que están cansadas, que tienen tendencia pues, a hacer edemas, a perder el pelo, que comen poco y aún así engordan, que tienen sensación constante de frío, tienen tendencia a hacer también bradicardia, pueden hacer rhabdomiólisis, ¿vale? Son cosas que son muy deducibles. Complicación típica, el coma mixedematoso, que esto es típico del paciente anciano con un hipotiroidismo de larga evolución que no se ha diagnosticado y se produce un coma con una situación de hipotensión y fallo multiorgánico que si no se trata, pues el paciente acaba falleciendo. Y como tratamiento, evidentemente levotiroxina a dosis sustitutiva y acordémonos de los ancianos cardiópatas que se tiene que iniciar a dosis baja para evitar descompensaciones y que en el embarazo hay que aumentar la dosis. Respecto al hipertiroidismo, la causa más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow por presencia de anticuerpos TSI, pero aún puede existir la enfermedad de Graves-Basedow con TSI negativos, como veremos después. La clínica general, todos la podemos deducir, es lo contrario al hipotiroidismo, pues son personas que tienen tendencia a la taquicardia, incluso a hacer taquiarritmias severas con muy mal control farmacológico y muy mal toleradas. Son personas que tienen tendencia a tener nerviosismo, que tienen insomnio, temblor distal, sudoración, que comen mucho y aún así pierden peso, que están muy nerviosas constantemente, ¿vale? Que tienen sensación de calor, justo lo contrario de un hipotiroidismo. Y fijaos, la enfermedad de Graves, además de tener esa clínica general, añade una serie de características adicionales. Y es que por un lado se añade la dermopatía
que se conoce como mixedema pretibial, que son unas placas eritematosas regularmente delimitadas que se encuentran en la zona pretibial, que son muy pruriginosas y que parecen edema, pero cuando las tocas no dejan fobia. Ese es el mixedema pretibial. Y por otra parte tenemos la oftalmopatía de Graves. Oftalmopatía de Graves, que ya lo he dicho antes, no hay que confundirla con la oftalmopatía tiroidea. La oftalmopatía tiroidea es aquella que se produce por el estado de hipertiroidismo, en el cual hay un aumento del tono adrenérgico y por eso se produce esa imagen como de exoftalmos relativo, ¿vale? Sin embargo, en la oftalmopatía de Graves es una infiltración, es un infiltrado de células inmunitarias a nivel de la musculatura retroocular que lo que hace es empujar los globos oculares hacia afuera produciendo el exoftalmos y requiere un tratamiento específico. ¿Qué nos tendríamos que acordar de la oftalmopatía de Graves? Pues lo primero que intentaría acordarme de la oftalmopatía de Graves, lo que hemos dicho antes, tiene un curso independiente, al hipertiroidismo. Si yo le trato el hipertiroidismo, no voy a curar esa oftalmopatía de Graves. ¿Qué más cosas me tengo que acordar? Es la causa más frecuente de exoftalmos, ya sea uni o bilateral. Es la causa más frecuente de exoftalmos uni y bilateral. ¿Qué otra cosa me tengo que acordar? Le empeora el tabaco y el radioyodo. El radioyodo, por lo tanto, se nos quitará como parte del tratamiento de la oftalmopatía de Graves. Está contraindicada el uso de radioyodo en la oftalmopatía de Graves. Y nos tenemos que acordar del tratamiento. El tratamiento son corticoides. Si falla, inmunosupresores. Y si falla, ya tendremos que optar por cirugía o radioterapia. Radioterapia que no radioyodo. Inmunosupresores, actualmente se está utilizando mucho el tocilizumab. Como complicación, la crisis tirotóxica, que viene a ser toda la clínica general del hipertiroidismo, pero muchísimo más potente. Y el tratamiento lo vamos a ver ahora mismo, porque para el tratamiento vamos a necesitar cosas para control de síntomas y cosas que nos busquen la curación. Lo vamos a ver en breves. Pero antes vamos a contestar esta pregunta. Sobre el tratamiento del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, no es cierto, es decir, es falso. En las crisis tirotóxicas podemos usar, entre otros, los beta-bloqueantes, los corticoides e incluso el yoduro. Esto es completamente cierto, ¿vale? Son fármacos que lo que hacen es controlar la sintomatología de la crisis tirotóxica, porque una de las cosas que hacen es disminuir la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, si disminuye la cantidad de T3 que hay, la T3 será 3 veces más potente que la T4, por lo tanto, al disminuir la cantidad de T3, pues disminuyes la sintomatología que va a padecer el paciente. El efecto adverso más grave de los antitiroideos es la agranulocitosis, eso es completamente cierto, por lo que debe revisarse periódicamente el hemograma. Esto es falso. La segunda parte de la frase es falsa, ¿vale? Sí que es cierto que los antitiroideos de síntesis, como el carbimazol, metimazol, propiltiuracilo, son causa de agranulocitosis, es decir, de neutropenia, eso es cierto. El problema está en que esa neutropenia no se puede averiguar de ninguna de las maneras, es decir, no se puede predecir. Tú, por muchos hemogramas que le pidas al paciente, tú no vas a poder predecirle esa granulocitosis. Lo que tendremos que controlar al paciente es de una manera diferente. ¿Cómo vamos a controlar la granulocitosis de este paciente? Pues básicamente lo que tendremos que hacerle es un informe al paciente para que lo lleve encima, porque si empieza con dolor de garganta, con fiebre, con malestar general, el paciente tiene que ir urgentemente básicamente a la urgencia y debería presentar esa hoja al médico que le atienda y se debería hacer un hemograma para confirmar que el paciente tiene neutropenia.
La tercera respuesta, en caso de fracaso de los antitiroideos, se debe optar por radioyodo, excepto en menores de 20 años y embarazadas, que se prefiere la cirugía. Esto es completamente cierto. En menores de 20 años, ahora cada vez se está empezando a utilizar el radioyodo, pero no está recomendado todavía. Y en embarazadas, evidentemente, el radioyodo está contraindicado porque si no, mataríamos al feto. El tratamiento preoperatorio con Lugol reduce el sangrado y facilita la cirugía. Esto es cierto. Produce una vasoconstricción a nivel tiroideo que facilita la cirugía. La cirugía tiroidea es una cirugía muy cruenta, muy sangrante. Y los cirujanos utilizan este pequeño truco para facilitarles la cirugía. Muy bien, como he dicho, existen opciones de tratamiento del hipertiroidismo, opciones que van dirigidas al control sintomático y otras opciones que van dirigidas a la búsqueda de la curación del paciente. Entonces, para el control sintomático, básicamente tenemos beta bloqueantes. El más utilizado es el propranolol. ¿Y por qué el propranolol? Porque es el que más disminuye la conversión periférica de T4 a T3. Y después tenemos los antitiroideos de síntesis: propilturacilo, carbimazol, metimazol, etc. Y después ya tenemos una serie de sustancias o de fármacos de reserva. Tenemos por un lado la dexametasona y otros corticoides. ¿Por qué la dexametasona? Por ese mismo motivo, porque disminuye la conversión periférica de T4 a T3. Y también tenemos el yodo endovenoso. Yodo endovenoso que va a hacer exactamente lo mismo, disminuir la conversión periférica de T4 a T3. Muy bien, eso para el control sintomático de la crisis tirotóxica. Pero ¿qué hacemos si nosotros queremos buscar la curación a nuestro paciente? Pues tenemos tres opciones de tratamiento. La primera opción, de nuevo, son los antitiroideos de síntesis. Los antitiroideos de síntesis. Esos antitiroideos de síntesis tardan en hacer efecto aproximadamente unas 2 semanas. Y además tiene que ser un tratamiento prolongado. Tiene que ser un tratamiento prolongado, en años, ¿vale? Estamos hablando de 2 años de tratamiento. En algunos casos se puede incluso prolongar. Tenemos que tener en cuenta que 1/3 de los pacientes remiten. Es decir, se van a curar con este tratamiento. ¿Qué ocurrirá con los 2/3 siguientes? Pues que tendremos que buscar una alternativa o bien repetir el tratamiento con antitiroideos. Muy bien, efectos adversos. Tenemos por un lado el rash, y este rash no requiere parar el tratamiento, y por otro tenemos la agranulocitosis, que hay que parar el tratamiento. Como hemos dicho, lo tenemos que decírselo al paciente y que lleve con él un informe. Por si se pusiera malo, que fuera a urgencias para que le hicieran un hemograma, y no se puede predecir la granulocitosis. Como segunda opción tenemos el radioyodo, que el radioyodo lo bueno que tiene es que es muy rápido, es de acción rápida. Y el radioyodo lo que tenemos que saber es que es medicina nuclear. El especialista en medicina nuclear lo que hace es calcular una dosis de radioyodo lo suficientemente potente como para destruir la tiroides, pero que el paciente, buscando que el paciente se quede eutiroideo. Buscamos que el paciente quede eutiroideo, no buscamos destruir toda su tiroides. Problema, o sea, tú buscas eutiroideo, buscas que se quede eutiroideo. Buscas eutiroidismo. El problema es que aproximadamente un 20% acaban con hipotiroidismo por el radioyodo. Está contraindicado en jóvenes, ¿no? Lo hemos dicho. Jóvenes menores de 20 años. En el embarazo. Y también está contraindicado en la oftalmopatía de Graves, porque empeora la oftalmopatía de Graves. Y por último nos tenemos que acordar de la cirugía que aproximadamente se curan el 100% de los pacientes. Se pueden hacer tiroidectomías totales, subtotales, dependiendo de las características del paciente
o de lo que decida el cirujano. Entonces, ¿qué efectos adversos? Nos tenemos que aprender los efectos adversos de la cirugía. ¿Qué efectos adversos podemos tener? Pues podemos tener un hipotiroidismo, podemos tener una hipocalcemia. Hipocalcemia, ¿por qué? Porque con la tiroides nos llevamos las paratiroides que se encargan de producir PTH, PTH que se encarga de ir al hueso a sacar calcio hacia la sangre, a aumentar los niveles de calcemia y provocamos una hipocalcemia por un hipoparatiroidismo. Lo tercero, lesión del nervio recurrente laríngeo. La lesión del nervio recurrente laríngeo. Esta lesión del nervio recurrente laríngeo, que está en una zona muy cercana o sea, está en estrecha relación con la glándula tiroidea y es un nervio muy fino, muy fácil de lesionar durante la cirugía. Si se lesiona, va a producir en el paciente pues disfonía, puede hacer alteraciones de la deglución. Estos pacientes tienen tendencia a hacer atragantamientos, si hacen atragantamientos pueden hacer neumonías broncoaspirativas de repetición, es decir, un problema bastante grave. Y la cuarta, que es el sangrado. Como hemos dicho, estas cirugías son muy cruentas, el paciente sangra mucho, de hecho se utilizaba el Lugol para evitar que el paciente sangrara tanto. Entonces, yo me acuerdo porque estos pacientes generalmente se les pone un drenaje tipo redón para que la sangre no se acumule en la zona en el lecho quirúrgico. Entonces yo me acuerdo donde yo estudié, en el hospital donde estudié, cuando empezamos la rotación de sexto en cirugía, los cirujanos cuando entrábamos a una cirugía de tiroides siempre nos contaban la misma historia que a mí se me quedó grabada a fuego, que yo no sé si será una historia real o qué, pero nos contaron la historia de un residente que estaba operando una tiroides con un cirujano. Cuando estaba terminando la cirugía, el cirujano le dijo, venga, va, cierra tú y yo voy preparándome para la siguiente. Entonces el residente cerró y se le olvidó poner el redón. ¿Qué pasa? Que ese paciente cuando fue a la REA empezó con dificultad respiratoria porque se le fue acumulando la sangre a nivel del lecho quirúrgico, comprimió la tráquea, el paciente falleció por los problemas respiratorios compresivos que generó esta complicación. No sé si es una historia real, pero yo me acuerdo que nos la contaron y a mí se me quedó tan grabada pues que me acuerdo siempre de ellos y de su historia. ¿Cómo elegir el tratamiento? Pues vamos a fijarnos en las características de la población. En la población general, la primera opción de tratamiento van a ser los antitiroideos de síntesis y, como segunda opción, el radioyodo. En mayores de 40 años podemos decidir entre antitiroideos de síntesis o radioyodo y nuestra última opción será la cirugía. En ancianos, nuestra primera opción es el radioyodo. ¿Por qué en los ancianos el radioyodo es nuestra primera opción? Porque es una opción mucho más segura que los antitiroideos de síntesis. Los antitiroideos de síntesis, el problema que tienen no solo es la granulocitosis, que ya es una situación grave en un paciente joven, sino que imaginaos en un paciente anciano todavía lo grave que puede llegar a ser. Sino también porque para que los antitiroideos de síntesis, para que se cure el paciente, tiene que haber un riguroso cumplimiento, un estricto cumplimiento del tratamiento. Y los pacientes ancianos son pacientes polimedicados, pacientes que ya están cansados de tomar medicación y a veces el cumplimiento pues no es el mejor. Por eso se tiene tendencia a evitar los antitiroideos de síntesis. Y la cirugía también se tiene tendencia a evitar pues porque son pacientes que suelen tener muchas patologías y al tener muchas patologías mayor riesgo quirúrgico y es una cirugía, como hemos dicho, una cirugía compleja dentro de las cirugías de endocrino. Como segunda opción, por lo tanto, si no se pudiera la radioyodo, habría que valgar. Y en niños embarazadas, como primera opción, tenemos los antitiroideos de síntesis y como segunda opción solo tenemos la cirugía, ya que el radioyodo en principio está contraindicado, aunque ya he dicho antes que cada vez se está empezando a utilizar radioyodo en personas jóvenes. En el embarazo está completamente contraindicado. Vale, con respecto al diagnóstico etiológico del hipertiroidismo no es cierto, es decir, es falso. Se puede diagnosticar enfermedad de Graves ante un hipertiroidismo primario con T6 positivos o con T6 negativos, hipercaptación difusa de la gammagrafía y autoanticuerpos positivos. Esto es completamente cierto, lo estaba explicando antes. Es la enfermedad de Graves con T6 negativos
cuando los primeros no salen, o sea, cuando los T6 son negativos, ¿no? Cursan también con gammagrafías hipercaptantes el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico y el coriocarcinoma. Esto es completamente cierto, lo vamos a ver en breve. Las tiroiditis cursan con hipercaptación gammagráfica en la fase aguda. Esta es la falsa. ¿Por qué es la falsa? Por el motivo que decía previamente. Las tiroiditis son patologías anatómicas, son problemas anatómicos. Entonces, la gammografía es una prueba funcional. Yo, como he dicho, en una tiroiditis puedo tener un hipertiroidismo, sí, pero es porque se me ha roto la tiroides y toda la hormona preformada sale fuera. No significa que mi tiroides esté trabajando más de la cuenta, de tal manera que cuando yo hago una gammografía tiroidea en un paciente con tiroiditis, como la tiroides está rota y no está funcionando, no va a captar nada. Las gammografías de las tiroiditis son gammografías frías, gammografías blancas. La cuarta, por lo tanto, tiene que ser cierta. La presencia de T4 o T3 aumentadas con TSH abolida y tiroglobulina abolida es diagnóstica de tirotoxicosis facticia. Esto es completamente cierto. La tirotoxicosis facticia es una tirotoxicosis causada por la propia persona. Una persona decide tomarse por su cuenta hormona tiroidea. Empieza a tomarse hormona tiroidea por su cuenta y se produce un hipertiroidismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa hormona tiroidea viene de fuera, es decir, mi tiroides no produce esa hormona tiroidea, mi tiroides está abolida, porque ya tomo hormona tiroidea de otra manera, que es con pastillas, ¿no? Entonces, por el feedback negativo, se va a inhibir todo mi IEG hipotálamo hipofisario tiroideo, es decir, que mi tiroides va a estar inhibida. Entonces, como he dicho al principio, si mi tiroides funciona y libera hormona tiroidea, hay tiroglobulina en la sangre. Pero si yo tengo un hipertiroidismo en el cual no está funcionando mi tiroides, no puede haber tiroglobulina. Por eso la tiroglobulina en estos casos está abolida, ¿vale? Y la TSH evidentemente está abolida. ¿Por qué? Porque es un hipertiroidismo primario. El problema está en la glándula. Te has tomado la sustancia y se ha abolido todo el eje está abolido. Muy bien, vamos a ver ahora el algoritmo diagnóstico etiológico del hipertiroidismo. Ante un hipertiroidismo, lo primero que tenemos que mirar es cómo está la TSH. Primero miramos cómo está la TSH. Si la TSH está normal o está aumentada, si está normal o aumentada, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un hipertiroidismo y mi TSH está normal o aumentada, quiere decir que mi problema no está en la glándula, es decir, no es un hipertiroidismo primario, es un hipertiroidismo o bien secundario o terciario, es decir, esto va a ser un TSH-oma, un tumor que produce TSH, o un TRH-oma, es decir, un tumor que produce TRH, es decir, las hormonas o hipotalámicas o hipofisarias del eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Y como es un tumor, el tratamiento que va a ser cirugía transesfenoidal. Y ahora nos vamos a centrar en la parte más relevante, y es que nos encontremos con una TSH disminuida, es decir, una TSH abolida, es decir, un hipertiroidismo primario. Si es un hipertiroidismo primario, lo siguiente que tengo que pensar es, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo primario? Pues la enfermedad de Graves. Así que lo que haré será pedirle unos anticuerpos TSI. Si esos anticuerpos TSI son positivos, esto es diagnóstico de enfermedad de Graves. Y le pondré el tratamiento que hemos visto antes. Si estos TSI son negativos, ¿esto puede seguir siendo una enfermedad de Graves? Sí, porque hemos dicho que existen las enfermedades de Graves con TSI negativos, pero pueden ser otras muchas cosas. Y yo, para catalogarlo mejor, voy a pedir una prueba funcional. Voy a hacerle una gammografía. Voy a hacerle una gammografía tiroidea y veré cómo capta la tiroides del paciente. La tiroides del paciente puede captar de diferentes formas. Por un lado podemos tener una gammografía caliente y por otro lado podemos tener una gammografía fría. ¿Qué significa tener una gammografía caliente? Significa que es la tiroides la que está produciendo esa hormona tiroidea por sí misma. Mientras que tener una gammografía fría significa que la tiroides en sí no está produciendo la hormona. Pueden ser dos situaciones, o bien
se esté produciendo fuera de la tiroides, en mi cuerpo, pero fuera de la tiroides, es decir, hay otras células tiroideas en otra parte del cuerpo, o bien no existe producción de hormona tiroidea y aún así tengo hipertiroidismo. Es decir, si es fría, hay síntesis fuera de la tiroides o no hay síntesis en la tiroides. Bueno, vamos a empezar por las gammagrafías calientes. Es decir, hay funcionalidad tiroidea, la tiroides está funcionando. Si la gammagrafía es caliente, podemos tener diferentes patrones. Podemos tener este patrón, es decir, toda la tiroides capta, o bien podemos tener un patrón así, que es decir, que un solo nódulo capta, o bien podemos tener una tiroides en la cual hay muchísimos nódulos que capten. Muy bien, si tenemos una gammagrafía que capta completamente, pueden ser dos cosas. Puede ser una enfermedad de Graves con anticuerpos TSI negativos, o bien puede ser una enfermedad trofoblástica, o bien puede ser una enfermedad trofoblástica. Hay una cosa que no he dicho, que voy a decir ahora inmediatamente, que es que las enfermedades trofoblásticas son una serie de tumores que producen una sustancia, una hormona, que es la beta-HCG. Beta-HCG, que es la típica del embarazo, que aumenta en el embarazo. Pues estas enfermedades trofoblásticas que aumentan la beta-HCG, hay que saber que la beta-HCG tiene una estructura muy similar a la TSH. TSH, que es la que estimula la tiroides. ¿En qué se diferencia? Básicamente en una cadena, en la cadena alfa. La cadena alfa de la beta-HCG es diferente a la de la TSH, pero básicamente es la misma molécula, de tal manera que la beta-HCG se puede unir al receptor de la TSH tiroidea, estimulando la tiroides y produciendo un hipertiroidismo. Y esto lo podemos ver en algunos tumores, como son el coriocarcinoma, como son el carcinoma embrionario testicular, y como es la mola hidatiforme. Muy bien. Un apunte que quería hacer es que este tipo de captación difusa también la tendría igual un TSH-OMA o un TRH-OMA. Muy bien, si nos encontramos una gammagrafía con un único nódulo tiroideo captante, esto es un adenoma tóxico. Y si nos encontramos muchos nódulos hipercaptantes, esto es un bocio multinodular tóxico. Y como tratamiento tendremos que decidir entre radioiodo o cirugía. No tenemos los antitiroideos de síntesis, no son una opción en estos casos. Síntesis fuera de la tiroides, es decir, tenemos una gammagrafía fría en la cual hay síntesis fuera de la tiroides. ¿Qué posibilidades tenemos? O bien son unas metástasis de un carcinoma folicular tiroideo, ¿Qué quiere decir esto? Pues que, ¿por qué no capta la tiroides si hay cáncer en la tiroides? Porque se ha desdiferenciado tanto la tiroides, es un cáncer ya tan desdiferenciado y tan extendido que ya ni capta yodo, por eso la tiroides en este caso es fría. Sin embargo, la metástasis que se ha producido a otro nivel sigue siendo funcional y produciendo el hipertiroidismo, ¿vale? Y en ese caso, si le hicieras la gammagrafía, pues captaría en esa zona. Y la otra posibilidad es que estemos ante un estruma ovari. ¿Qué es un estruma ovari? Un estruma ovari básicamente es un teratoma. Un teratoma es un tipo de tumor que tiene en su interior células que no le corresponden al lugar donde se encuentra ese tumor. Es decir,
hay células tiroideas fuera de la tiroides y esas células tiroideas están produciendo el hipertiroidismo. En este caso, generalmente se produce este tipo de tumor en el ovario, de ahí ese nombre, pero se puede producir en otras localizaciones. Y en el caso de que no haya síntesis tiroidea, tenemos que pensar en que esto sea una tiroiditis o bien que esto sea una tirotoxicosis facticia, es decir, el paciente se toma por su cuenta la hormona tiroidea y esto hay que acordarse que la tiroglobulina está abolida, tiroglobulina debe ser negativa, o bien esto es un fenómeno de Jod-Basedow. Fenómeno de Jod-Basedow que básicamente es un hipertiroidismo transitorio en un paciente con una enfermedad o una alteración tiroidea que le predispone cuando, o sea, es un hipertiroidismo transitorio en un paciente con una enfermedad que le predispone a padecerlo cuando se administra una sobrecarga de yodo. Es decir, yo le administro de yodo a un paciente con una enfermedad que le predispone y eso le causa un hipertiroidismo transitorio. Esto sería el algoritmo diagnóstico del hipertiroidismo. Sobre las tiroiditis, os he puesto en el manual esta tabla a mí me parece que es bastante sencilla, está bastante bien explicado, simplemente quería explicar un par de cosas que para acordarnos, las tiroiditis dolorosas son tiroiditis infecciosas, ¿vale? Mientras que las tiroiditis indoloras son tiroiditis autoinmunes. ¿Qué más cosas quería recalcar? Que la linfocitaria transitoria silente nos tenemos que acordar que es muy típica del posparto. Yo añadiría en la linfocitaria crónica o de Hashimoto que tienen tendencia o pueden llegar a hacer linfoma tiroideo. Y de la fibrosante de Riedel me intentaría acordar que puede estar en el contexto de una enfermedad por IgG4, una enfermedad de reuma que se produce fibrosis en todas partes, fibrosis tiroidea, fibrosis retroperitoneal, fibrosis pancreática, que hacen pancreatitis de repetición, con masas retroperitoneales, con alteraciones en la aorta, ¿vale? Una enfermedad autoinmune. Y aparte de eso, yo no añadiría nada más. Yo creo que esta tabla es bastante explicativa. Yo me estudiaría esta tabla, aunque tenéis también parte de temario escrito en los apuntes. Muy bien, vamos a la parte del nódulo tiroideo, una parte también muy importante de cara al examen. Uno de los siguientes no se considera criterio de malignidad de un nódulo tiroideo. Varón, joven, menor de 16 años o mayor de 45 años, esto es completamente cierto. Radioterapia previa en cuello mediastino, esto es muy deducible. La radioterapia en cualquier lugar es factor de riesgo para desarrollar algún tipo de tumoración. Un nódulo frío en la gammagrafía, pues las gammagrafías frías en principio no gustan. Nos tiene que hacer pensar de que puede haber algo maligno debajo. Así que la cuarta tiene que ser falsa. A ver, doloroso, de crecimiento rápido, tamaño mayor de 3 centímetros. Esto de aquí es completamente cierto, lo falso es la cuarta. ¿De acuerdo? La cuarta es falsa porque los nódulos dolorosos, sé que un nódulo sea doloroso no es criterio de malignidad, es decir, lo no doloroso será criterio de malignidad. Estos son los criterios de esos que nos hacen llevar a sospechar de que pudiera haber factores de riesgo de malignidad. Los hemos visto antes: menores de 16 años, mayores de 45, que sean hombres, la radioterapia previa, el nódulo frío, que haya antecedentes familiares de cáncer tiroideo u otros tipos de cánceres, también lo deberían ser. Y luego, quizá los más difíciles de pensar, porque algunos son difíciles de razonar, son las características del nódulo. Que sea mayor de 3 centímetros, duro, no doloroso, con adenopatías, que crezca rápido, que afecte al recurrente o que tenga síntomas compresivos. Algunos sí que son deducibles y otras no tanto. Y las características ecográficas que sí que son de aprendérselas de memoria. Que sea hipoecogénico, es decir, más oscuro, con hipervascularización, con microcalcificaciones y con bordes irregulares, nos tiene que hacer pensar en que ese nódulo pudiera ser maligno. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer
A continuación, es una mujer de 45 años, diabética conocida, que consulta por un bulto en el cuello. Se ha encontrado de forma casual. No tiene síntomas, excepto que se palpa un nódulo de 3 centímetros de diámetro en el lóbulo tiroideo izquierdo. Es decir, un 3 centímetros ya es algo que nos indica malignidad. No hay historia personal o familiar de patología tiroidea. El estudio bioquímico es normal, con un buen control glucémico, y los niveles de hormonas tiroideas son normales. Se hace una gammagrafía y nos dicen que el nódulo no capta, es un nódulo frío, es decir, otro criterio de malignidad. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar una ecografía tiroidea. Pues en principio ya sabemos que es un nódulo, no nos va a dar mucha más información, sabemos que tiene características negativas, por lo tanto ya sabemos que es malo. O sea, que tiene características malas, ya sabemos que pudiera ser malo. Repetir la gammagrafía no tiene ningún sentido, ya sabemos que no capta, ya sabemos que es fría. Indicar tratamiento quirúrgico, pues generalmente no, ¿vale? No se opera algo que no sabes exactamente lo que es. Hay que pensar que la mayor parte de los nódulos tiroideos van a ser benignos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, biopsiar ese nódulo mediante una PAP, una punción aspiración con aguja fina. Vale, respecto al nódulo tiroideo, lo primero que tenemos que hacer es una adecuada exploración física, hacer una ecografía, hay que hacer también un estudio de función hormonal tiroideo. En función de esto, nos vamos a encontrar con, vamos a mirar los niveles de TSH. Si tenemos una TSH normal o aumentada, quiere esto decir que el paciente está eutiroideo o está hipotiroideo, lo siguiente que tenemos que mirar es el tamaño del nódulo. Si mide menos de 1 centímetro sin factores de riesgo de malignidad, nosotros hacemos el seguimiento y ya está. Seguiremos ese nódulo y si en algún momento se complica, pues lo pincharemos y nos quedaremos con la muestra. En el caso de que tenga menos de 1 centímetro y tenga factores de riesgo de malignidad, o bien sea mayor de 1 centímetro, nosotros tenemos que pincharlo. Le haremos una PAP, una punción aspiración con aguja fina. La otra posibilidad es que la TSH nos salga disminuida, es decir, una TSH abolida, es decir, que haya un hipertiroidismo. Lo siguiente que tenemos que hacer es una gammagrafía. Si la gammagrafía nos sale caliente, un nódulo tiroideo con una gammagrafía caliente básicamente es esto, que lo hemos visto antes. ¿Y esto qué es? Esto es un adenoma tóxico y lo trataremos como tal. Si la gammagrafía nos sale fría, nosotros tendremos que hacer una PAP. Y ahora bien, vamos a ver los diferentes tipos de resultado que podemos obtener en la PAP. La PAP nos puede salir con un resultado bueno, es decir, es benigna, en cuyo caso he de seguir al paciente por si en algún momento acaba haciendo algún tipo de malignización o un factor de riesgo de malignización. La PAP me puede decir que es mala, es decir, es un tumor, yo le daré el tratamiento del tumor. Y las otras posibilidades, que son un poquito más enrevesadas, es que me digan que esto es una proliferación folicular. Si es una proliferación folicular, lo que me está diciendo el anatomopatólogo básicamente es que no me sabe diferenciar de si esto es un adenoma tiroideo, un adenoma folicular, o si esto es un carcinoma folicular, es decir, es patología benigna o es patología maligna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? En estos casos lo que tenemos que hacer es una biopsia tiroidea. ¿Y qué es una biopsia tiroidea en endocrino? Es una hemitiroidectomía más una istmectomía. Es decir, yo le quito media tiroides y la parte central de la tiroides y le mando la pieza quirúrgica al anatomopatólogo. Entonces el anatomopatólogo me dirá, oye, es un adenoma, no pasa nada, como ya le he operado y ya le he quitado el nódulo, ya le puedo dar el alta, no hay nada que seguir, le doy el alta y ya está.
sin embargo me dice, oye, no, es malo, es un carcinoma folicular, pues le ofreceré tratamiento del tumor. Muy bien, la última posibilidad es que me digan que la PAP es no concluyente. Si me dicen que la PAP es no concluyente, es decir, que el anatomopatólogo no sabe decir qué es exactamente, hay que repetir la PAP. Y si repetimos la PAP y vuelve a salir no concluyente, ¿la vuelvo a pinchar? Pues lo cierto es que no. Miro bien los factores de riesgo. ¿Ve? Miro los factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, le haré seguimiento y veré si en algún momento es necesario hacer otra nueva PAP o incluso biopsiar. Si tiene factores de riesgo, es decir, tiene factores de riesgo, lo que hay que hacer es biopsiar. ¿Y qué es biopsiar? Hacer una hemitiroidectomía más una ismectomía, es decir, quitarle media tiroides y la parte central y mandársela al anatomopatólogo para que nos diga exactamente qué tiene el paciente. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento a aplicar? Nos dicen que es una mujer de 35 años que viene por un nódulo de 2 centímetros de diámetro en la región cervical que se moviliza con la deglución. No se ven adenopatías y ecográficamente es sólido, y le hacen una PAP y te dicen que aparece proliferación folicular. Es decir, proliferación folicular es que el anatomopatólogo no me sabe diferenciar entre si esto es un adenoma, es decir, algo benigno, de si es un carcinoma, algo maligno. ¿Qué es lo que tendremos que aplicar? ¿Suprimir con hormona tiroidea? Está claro que no. ¿Tiroidectomía total? Tampoco. ¿Tiroidectomía subtotal bilateral? Tampoco. Hemitiroidectomía del lado en el que se palpe el nódulo sería lo correcto. Y más correcto sería hemitiroidectomía más ismectomía. Bueno, vamos a terminar con el cáncer tiroideo. Cáncer tiroideo que a veces puede ser bastante complejo. Entonces yo he querido haceros este pequeño esquema cogiendo las cosas más importantes del cáncer tiroideo y simplificándolo al máximo, ¿vale? Para sacarle el máximo rendimiento, porque a veces puede ser lioso. Si nos acordamos del primer esquema que he puesto al principio de la parte de patología tiroidea, he diferenciado entre dos tipos celulares, las células parafoliculares y las células foliculares, ¿no? Células parafoliculares que producían calcitonina y que estaban en relación ¿con qué? Con el carcinoma medular de tiroides. Y luego están las células foliculares que se encargaban de la iodación de la tiroglobulina, ¿no? De producir hormona tiroidea. De estas células foliculares, células epiteliales, se pueden producir tres tipos de cánceres diferenciados. Tenemos dos, el papilar y el folicular, e indiferenciados tenemos el anaplásico. Muy bien, ¿cuál es la frecuencia de cada uno de ellos? Pues el papilar es el más frecuente, seguido del folicular, el cuarto es el anaplásico y el tercero más frecuente es el carcinoma medular de tiroides. Epidemiología del carcinoma papilar. Afecta a la primera y a la sexta década de vida. Factor de riesgo clásico es la presencia de radioterapia previa. Anatomía patológica típica, nos pueden hablar de presencia de papilas, nos pueden decir que hay cápsula o presencia de cuerpos de samoma. La diseminación es linfática y el pronóstico, yo siempre tengo la regla mnemotécnica de papi es el mejor. El papilar es el mejor de todos los tumores tiroideos. Respecto al folicular, es típico de adultos. El factor de riesgo es el déficit de yodo. En la anatomía patológica nos van a hablar de folículos, nos van a hablar, perdón, aquí más que cápsula era pseudocápsula.
nos van a hablar de cápsula, porque el papilar, que me he equivocado antes, el papilar no tiene cápsula, ¿vale? Tiene una pseudocápsula. La cápsula es típica del folicular. Y nos pueden hablar de células de Hartel. Presencia de células de Hartel. La presencia de células de Hartel hace que este cáncer sea mucho más agresivo. La diseminación es hematógena. Y el pronóstico es bueno. No es tan bueno como el papilar, pero no es tan malo como los otros dos. El anaplásico es típico de ancianos. Es típico de ancianos. El factor de riesgo que hay, no hay ningún factor de riesgo en concreto. En la anatomía patológica nos van a hablar de mitosis, nos van a hablar de atitias, nos van a hablar de desdiferenciación, y nos van a hablar de bimentina, queratina, positivos, ¿vale? Que son marcadores en la anatomía patológica. La diseminación va a ser local y el pronóstico es el peor de todos. De hecho, es tan malo que se cree que, bueno, se dice que el pronóstico es de unos 6 meses y el tratamiento es paliativo. Tanto sintomático como quirúrgico, como quimioterápico, todo en busca de la mejora de la sintomatología del paciente. Respecto al cáncer folicular, al carcinoma folicular, el parafolicular, de las células parafoliculares, el carcinoma medular de tiroides, ¿vale? En la epidemiología afecta a la primera y a la sexta década también. Nos tenemos que acordar que el 20% es de origen familiar, o sea, está asociado familiar, está asociado en diferentes, o sea, tiene agregación familiar. Y esto puede ser un carcinoma medular de tiroides familiar, o bien puede ser un síndrome endocrino múltiple. Puede ser un MEN2A o bien un MEN2B, un síndrome endocrino múltiple, MEN2A o MEN2B. El 80% restante será esporádico. Muy bien, factores de riesgo. Tenemos que acordarnos de el protoncogen red. La presencia del protoncogen red es el factor de riesgo del carcinoma medular de tiroides. Anatomía patológica, pues nos van a hablar de calcitonina positivo y nos pueden hablar de rojo Congo positivo, y rojo Congo positivo es igual a presencia de sustancia amiloide en este tipo de tumor. La diseminación es hematógena y el pronóstico es regular. De hecho, el pronóstico de cada uno de los tumores es igual a la frecuencia de cada uno de ellos, de mejor a peor en orden de frecuencia. Vamos a hablar ahora un poco de los diferentes tratamientos de los tumores. Entonces, el papilar y el folicular comparten tratamiento, que es una tiroidectomía total más menos una linfadenectomía. En función de los hallazgos que veamos en las diferentes pruebas de imagen. Si tiene ganglios linfáticos que parecen malignos, pues se tendrán que quitar. Radioyodo. ¿Se podrá dar radioyodo a estos pacientes? Pues lo cierto es que sí, porque son células foliculares, células que captan yodo, por lo tanto, que producen hormona tiroidea, por lo tanto, sí que se le podrá dar. ¿A todos se les dará? No, dependerá de las características del paciente, pero se podría dar.
¿Habrá que darles T4? Hemos dicho que le quitamos la tiroides, ¿no? Por lo tanto, sí que habrá que darles hormona tiroidea. Pero ojo, ¿a qué dosis? ¿A dosis supresora o a dosis sustitutiva? Pues como es epitelio folicular, epitelio que produce hormona tiroidea, yo quiero al tratar el cáncer que mi eje hipotálamo hipofisario estimule lo menos posible a las células foliculares que queden para producir la reproducción del cáncer. Esa es la idea que quiero tener. Entonces, tengo que suprimir mi eje hipotálamo hipofisario. Tengo que darlo a dosis supresoras. ¿Por qué a dosis supresoras? Para que mi TSH esté abolida. Lo que voy a provocarle al final es un hipertiroidismo subclínico al paciente. Quiero que la TSH esté abolida para que no haya ningún tipo de estímulo que pueda hacer que ese tumor vuelva a crecer, que se vuelva a reproducir. El seguimiento, pues lo haremos con exploración física, con ecografías, y pediremos, ojo, tiroglobulina y anticuerpos tiroglobulina. ¿Por qué pedimos tiroglobulina? Pues por lo que hemos estado diciendo al principio. Si hay tiroides y mi tiroides está produciendo T4 o T3 también, habrá tiroglobulina en la sangre. Si yo he quitado mi tiroides, no tendría por qué haber y además la estoy suprimiendo al máximo con hormona tiroidea, no tendría por qué haber producción de hormona tiroidea por parte de mi tiroides, ¿no? Tendría que estar desaparecida. La tiroglobulina tiene que ser 0. En el momento que hay tiroglobulina en la sangre implica que hay una recidiva. Y si hay una recidiva, la opción de tratamiento es el radioyodo para matar las células que queden. Respecto al tratamiento del carcinoma medular, también va a ser una tiroidectomía total, pero en este caso va a ser con linfadenectomía, sí o sí. Porque el tumor es de un pronóstico regular, es un tumor chungo, ¿vale? Y hay que tratarlo de manera agresiva. ¿El radioyodo me va a servir en este tipo de tumor? Pues lo cierto es que no puede. ¿Por qué? Porque son células parafoliculares, no captan yodo. ¿Hay que darle T4? Pues sí, porque le he quitado la tiroides. ¿Pero hay que darlo a dosis supresora? Porque, en principio no, porque hay que dar la dosis sustitutiva. ¿Por qué hay que dar la dosis sustitutiva? Pues porque las células parafoliculares no están influenciadas por el eje hipotálamo hipofisario, están influenciadas por el calcio, ¿no? Como hemos dicho, para producir calcitonina. Entonces, mi TSH no hace falta que esté abolida del todo, no hace falta darla a dosis supresora. El seguimiento, pues lo haremos igual, con exploración física, con ecografía, y además vamos a pedir calcitonina, porque si aumentan los niveles de calcitonina es que hay una recidiva. Y también podemos pedir el CA, el carcinoma embrionario, el marcador tumoral, que también es producido por este tipo de tumor. Y si hay recidiva, yo tengo que optar a cirugía o bien optar a quimioterapia. Bueno, y con esto terminaríamos el temario de endocrino de Amil Salud.